Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigas y amigos, yo he titulado el comentario editorial de hoy Una gigantesca obra, y tiene que ver con una obra que está realizando el actual gobierno, porque solamente hablamos del monorriel y de el sistema de las cabinas aéreas. Pero, señores, ¿qué me dicen ustedes de la canalización del arroyo Gurabo? Tremenda obra. Y mi comentario dice así: en la actualidad se encuentran muy avanzados los trabajos de la canalización del arroyo Gurabo, el que ha sido hasta ahora uno de los peores contaminantes de las aguas que cañadas que van al río Yaque, y que el actual gobierno ha decidido convertir aquello en una de sus más importantes obras. ¿Qué ha sido hasta aquí el arroyo Gurabo? Un cauce por donde antes corrían aguas no contaminadas hasta que llegó la era de los grandes éxodos campesinos hasta las grandes ciudades. Las orillas entonces se llenaron de casuchas, de la cría de cerdos, y las aguas llenas de heces fecales, toneladas de plásticos, neumáticos abandonados y cuánta basura producían los habitantes asentados en sus contornos. Solo hay que recordar al llamado Hoyo Puchula para tener una idea de cómo era aquello, y sigue siendo parte todavía del arroyo. El mencionado arroyo arrastraba con todo lo que se opusiera a las aguas cuando llovía en la región, aguas que iban directo al cauce del río Yaque. Hoy, cálculos recientes que aseguran que una de las fuentes contaminantes del principal río del país han sido esas aguas del arroyo Gurabo. Pero, señores, ahora solo hay que ir y ver la remodelación que allí se viene realizando. El cauce ampliado y cementado, vías laterales para transitarlas, canchas deportivas, un pequeño anfiteatro, área para ejercitarse, niños y mayores, etc. Hasta ahora, los habitantes de la segunda ciudad del país solo hablan del teleférico y del monorriel como las obras cumbres del actual gobierno, pero ignoran tal vez que la canalización del arroyo Gurabo será una verdadera mega obra que no tendrá parangón. Cuando se complete la canalización, el gobierno podrá tenerla como su obra cumbre, comparada a la del monorriel y el teleférico, lo que será un enorme atractivo de la ciudad corazón o el primer Santiago de América. Como el arroyo atraviesa por varios sectores de la ciudad, pronto veremos cómo los mismos han experimentado un cambio radical con la belleza de los entornos que se construyen en los laterales y la ausencia de ranchos, de depósitos de viejos neumáticos, la ausencia de toneladas de plásticos, y ver correr su cauce aguas cristalinas como nunca antes fueron vistas, al tiempo que la contaminación que antes dicho arroyo traía al Yaque se habrá reducido en un alto porcentaje. En sus inmediaciones ya existe un edificio donde estarán las oficinas que van a vigilar permanentemente que nadie ose hacer construcciones ni afear el trayecto, al tiempo de cuidar la limpieza a lo largo de esa obra. Es más, los habitantes vecinos del arroyo Gurabo serán celosos guardianes que permanentemente se mantendrán alerta para que nadie contamine lo que al pueblo le habrá costado al fin una enorme inversión. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Mire, don Ramón, con relación a ese editorial, Sí. ciertamente usted tiene toda la razón. Es una obra
que yo no sé si estaba presupuestada para 2020, pero es una obra que hace tiempo está proyectada, o estaba proyectada, y se le pedían a todos los mandatarios y se buscaron consultores y todas esas cosas. Indiscutiblemente una gran obra funcional. Yo te diría, mira, te diría que sería superior a lo del teleférico y a lo del monorriel, ¿eh? Aquí hay algunas obras que están planificadas hace años, que son funcionales, pero que a veces no son estéticas, y a veces los ricos, que son los que más le llegan a los presidentes, más que los funcionarios, piensan más en sus aspectos de su enamoramiento con alguna obra. Y se le hace más caso a los ricos a veces que a los funcionarios propios de un gobierno. Por ejemplo, yo le pediría al presidente Abinader, hágale caso a Corazán, apoya a Corazán, que tiene una serie de proyectos hasta el 2035 que son urgentes. Y le voy a decir dos que son de saneamiento. Todas esas aguas residuales, entiéndase, agua de la cloaca, de la parte norte de Santiago, va al río sin tratamiento. Entonces, se necesitan unos colectores y se necesita una gran planta de tratamiento. No, yo diría también que en la parte sur también hay unas cañadas. La cañada del Diablo, esa contamina muchísimo. Pero está yo no recuerdo cómo que se llama ese arroyo, el que cae ahí en el ensueño, atrás de la fortaleza. Por la Sursa. Sí, mire, por ahí, esa zona del Embrujo, Villa María, una gran parte del agua de las cloacas del Embrujo, Sí. de Villa María y una amplia zona, cae al arroyo y eso va al río, toda esa porquería. Y ahí se necesita un tubo que debe costar 400 millones de pesos, que vaya desde el Embrujo, toda la cañada, hasta la avenida Circunvalación, para conectarse ahí con un colector más grande y a su vez que vaya a Rafey para ser tratada esa agua y no caiga en el río Yaque. Pero sí, esas cosas no son belleza, no son hermosas. Una vez se entierre ese tubo no se va a ver, pero esas son las obras funcionales que hay que pedirle. Y para reducir la contaminación del río. Tuvimos un partido con dos gobiernos que gobernaron 20 años y no hicieron eso. No, lo proyectaron. Lo proyectaron. Hicieron otras obras, porque en términos de agua hicieron el acueducto Cienfuegos, que le agregó 23 millones de galones de agua, sí, y el de La Canela y esa zona, y se cambiaron las bombas del acueducto Cibao Central, que vino el presidente a inaugurarla, por cierto. Eso se hizo con un préstamo, un financiamiento de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, por más de 400 millones de pesos. O sea, se hicieron unas cuantas obras. Pero lo que yo digo es que hay que hacer obras funcionales. A veces hay avenidas y cosas como que son bonitas, son también importantes, pero hay otras como que son más funcionales para la salud, para el desarrollo. Vamos a ver si te la hace, vamos a ver. Sí, sí, y sobre todo... Tú tienes una noticia ahí muy importante. A los ricos, don Ramón, a los ricos que a veces ellos hacen su propio proyecto y no averiguan, ¿verdad? Sí, sí. Y son los que le llegan, porque esos son los que le llegan al presidente, más que los funcionarios le llegan. Y entonces la vanidad a veces predomina. Mire, la muerte del general Gary Prado, quien capturó al Che Guevara en 1967, encuentra a Bolivia en una paradoja ideológica. El gobierno de el MAS, que es Movimiento al Socialismo, lo califica de terrorista, hace honores al guerrillero derrotado, mientras que las Fuerzas Armadas se niegan a hacer ningún homenaje al militar. El capitán Prado, en el Churo, disparó al guerrillero, lo hirió en una pierna e inutilizó su fusil M2, lo que lo llevó a pronunciar aquella frase famosa: soy el Che, para ustedes valgo más vivo que muerto.
Prado lo entregó a sus superiores y estos cumplieron una orden del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y ejecutaron, es decir, asesinaron al guerrillero al día siguiente, dando origen a una leyenda muy activa en Bolivia desde entonces. Prado respondió diciendo que él entregó al prisionero a sus superiores y que luego se enteró de que había sido ejecutado. Yo estaba en la quebrada del Churo buscando al resto de la guerrilla, de manera que no tuve absolutamente nada que ver con todo ese proceso, manifestó. Cuando volví a la 1 de la tarde, ya lo habían ejecutado, ya había pasado todo. Además, dijo, todos saben la verdad, que yo traté con respeto al prisionero, lo alimenté, lo curé toda la noche. Esa que estuvo bajo mi responsabilidad y que lo entregué vivo a mis superiores. Pues ahora Prado ha muerto a los 84 años, el mismo día en que el presidente Luis Arce divulgaba un nuevo tuit de homenaje a Carlos Mar y se comprometía a seguir combatiendo al capitalismo. ¿Qué le parece? Ahí va el poema de Manuel del Cabral. Hay muerto que entre más baja su tumba, más crece su imagen. Así Algo mismo. así es que dice. Señores, la Cámara de Diputados tiene previsto sesionar el próximo martes a la 1 de la tarde, es decir, mañana, y allí se espera que se conozcan los 4 proyectos de resolución que buscan investigar a la Cámara de Cuentas tras los últimos escándalos que salpican a esa institución. Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien habló de su proyecto en particular al decir que la comisión coordinadora del órgano legislativo lo incluirá en la agenda de mañana. Lo mismo esperan los diputados José Horacio Rodríguez, Juan Dionisio Restituyo y Gustavo Sánchez, quienes entre el jueves y el viernes presentaron sus resoluciones para indagar los conflictos en la Cámara de Cuentas. Como renunció Pacheco, la comisión tendrá la responsabilidad de indagar, entrevistar y analizar la situación que empaña a la institución fiscalizadora para que luego el Pleno debata las conclusiones. La unidad 2 de la termoeléctrica Punta Catalina inició su entrada al sistema eléctrico interconectado en la tarde del pasado domingo, luego de haber superado una dificultad en su operación debido a la presencia de una gran cantidad de sargazo en la zona. Gracias al arduo trabajo de técnicos y colaboradores de servicios generales de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina, la unidad pudo ser reactivada después de haber sido retirado el sargazo que afectaba temporalmente su funcionamiento. La planta salió de operación temporalmente atendiendo a políticas de prevención para evitar daños, lo que permitió que los colaboradores trabajaran de manera efectiva en horario nocturno y diurno para retirar el sargazo. Este fenómeno también ha afectado a otras generadoras eléctricas en el litoral sur y en el caso de Punta Catalina se trató de un mar de sargazo tan grande, dicen ellos, que no pudo ser contenido por las mallas que con antelación se habían colocado en el mar como barreras de retención. Pasadas las 6 de la tarde de este domingo, la unidad 2 de Punta Catalina subía al cenit con más de 266 megavatios para alcanzar en corto plazo se normalice con 330 megavatios. La número 2 son 330 megavatios que está produciendo hoy. Señores, acogiéndose a una petición de la Fiscalía de Santiago, los jueces del segundo tribunal colegiado de esta jurisdicción condenaron a 15 años de prisión a un ex empleado de la Junta Central Electoral acusado por el robo de 37.117.300.037.116.300 pesos en efectivo, luego de
irrumpir, rompiendo puertas y una pared hasta la zona donde estaba guardada la suma millonaria en el recinto electoral de esta provincia. El condenado es Joel Antonio Durán Taveras, es inspector de seguridad y monitoreo de la institución, quien además fue sentenciado al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de la institución agraviada. El titular del Ministerio Público de Santiago, el fiscal Osvaldo Bonilla, expresó su valoración a la condena emitida, por cuanto resarce en materia penal y civil el daño infringido a la Junta Central Electoral y porque también valida la investigación del penal desplegada por la institución persecutora. En relación a los demás acusados que fueron absueltos, esperaremos la notificación de la sentencia íntegra a los fines de analizar el penitente presentar un recurso de apelación, indicó el fiscal titular de la Fiscalía de Santiago, debidamente representada por los fiscales Luisa García y Elvi Ventura, sustentó son con pruebas. Bueno, esa junta de aquí, anteriormente usted se acuerda de un robo una vez. ¿O sí se fue el robo? No, hace varios años. Sí, que rompieron un plafón y todo, que tenían un dinero guardado ahí. Sí, y lo habían dejado como en un sitio del mismo edificio. Sí, sí. Y lo localizaron luego. Y ahora hubo este otro robo de 37 millones. Vamos a ver imágenes sobre esto del tribunal cuando le cantaron los 15 años y los 7 millones al responsable de este hecho. En cuanto al fondo, condena al ciudadano Joel Antonio Durán Taveras al pago de la suma de 10 millones de pesos en favor y provecho de la parte querellante constituida en castellano Tomás. Declara al ciudadano Joel Antonio Durán Taveras, en generales que constan, culpable de cometer los ilícitos penales de robo con fractura y robo asalariado, hechos previstos y sancionados en los artículos 379, 384 y 386-3 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la víctima, la Junta Central Electoral, debidamente representada por la señora Clara Elena Castellano Tomás. En consecuencia, se le condena a la pena de 15 años de reclusión, así como al pago de las costas penales del proceso. Acoge como buena y válida la querella concursal electoral debidamente representada por la señora Clara a través de sus representantes legales, los licenciados Cáceres y Díaz Morán. Sexto, en cuanto al fondo, condena al ciudadano Joel Antonio Durán Taveras al pago de la suma de 10 millones de pesos en favor y provecho de la parte querellante constituida en